Eminem solo triunfó por ser blanco. Lo tuvo más fácil por su color de piel. Los críticos y la industria lo apoyaron y por eso tuvo el éxito que tuvo. Estos son algunos de los comentarios que se han puesto de moda entre los haters de Eminem. Por eso hoy vamos a dejar rabiando a toda esa gente y demostraremos punto por punto todo lo contrario, que Eminem tuvo que pelear 5 veces más gracias a su color de piel. De hecho, lo tuvo mucho más jodido, y esto es lo que pasó la primera vez que dio un show. The first time I grabbed a mic, like in front of actual people that mattered, you know what I'm saying? Like at a club, I got booed. I remember that. It was very traumatic for me. I just remember that being so fucking traumatic, and I think I went home like, man, I quit. Right. Pero para entenderlo hay que remontarse hasta finales de los 80 y comienzos de los 90, donde hubo varios raperos blancos, pero tan solo 3 de ellos consiguieron éxitos en ventas y algo de respeto. Fueron estos grupos: Beastie Boys, Third Base y House of Pain. Sin embargo, hubo otros 2 mucho más exitosos que los anteriores, pero que no fueron para nada respetados. Estamos hablando de Marky Mark y especialmente Vanilla Ice. Esto se debía a que eran productos y carecían de habilidad escribiendo. Uno vendía calzoncillos y el otro era básicamente la copia blanca de MC Hammer, y encima lo destronó en ventas. Por su culpa, los raperos blancos emergentes, que ya lo tenían difícil de por sí, empezaron a tenerlo mucho más, ya que nadie los respetaba. Y aquí es donde entra en juego Eminem. Estamos en el 92 y en aquel entonces que tenía 20 años, ya llevaba unos cuantos años tomándoselo en serio, pero el fenómeno Vanilla Ice le hizo incluso plantearse dejar el rap. No importaba lo que hiciese, la primera reacción al verlo agarrar un micro siempre era la misma. De hecho, varios años después de esto, viendo que lo estaba teniendo mucho más difícil que cualquier otro rapero negro, acabó dejando el rap durante una temporada y estaba convencido para no retomarlo nunca más. He was tired. He was being threatened and kicked around. He was white. He was going into mostly African American venues where, you know, what are you doing here? What's he doing here? You ought to be playing rock and roll. Fue su mejor amigo Proof, que presentaba batallas de rap en un local, el que en 1995 lo convenció para que hiciese batallas de freestyle. Lo llamó por teléfono porque ese fin de semana había una batalla importante, pero como siempre lo abucheaban por ser blanco, le ofreció ir a tirar unos versos cuando el evento estuviese acabando. Así habría muy poco público y podrían observar la reacción. Si no te gusta no tienes por qué volver nunca más, le dijo. El escaso público se volvió loco al ver cómo rapeaba aquel blanquito, y a partir de entonces Eminem fue ganando confianza y empezando a lograr algo de repercusión. Pero no os equivoquéis, esto solo era a nivel local. Cuando participaba en algún evento fuera de Detroit tenía que soportar burlas y abucheos hasta que abría la boca, y todo por su color de piel. Y es que los negros no lo querían y los blancos tampoco. When he was in the suburbs, the white kids didn't want to listen to this kid singing black music. And when he was in the city, the black kids didn't want to hear this white kid playing black music and trying to perform black music. Fueron Proof y los Outsiders más adelante los que hicieron que le respetasen, los que le dieron lo que vulgarmente se conoce como el Ghetto Pass, es decir, que una comunidad negra acepte a un blanco. Y bueno, el final de la historia con las batallas ya sabéis más o menos cómo es. A finales del 97 se presentó a 2 competiciones nacionales de freestyle y acabó segundo en ambas. Por todo esto es por lo que el gran Tyson le dijo: "You're the only white guy that knows what it's like to be a nigga." Not sure how to answer that. Otra gran mentira que se puede desmontar si conoces un poco los inicios de Eminem. La estrategia que tenía en mente era ganar repercusión con las batallas para hacerse un nombre y que así la gente comprase sus álbumes cuando los hiciese, pero no salió bien. En el 95 empezó a trabajar en su primer proyecto serio, Infinite. A comienzos de enero ya tenía la demo de algunas de las canciones grabadas en cassette, y ese mes coincidió con que esta señora tenía una charla en Detroit. Acabó dándole una de esas cintas. ¿Y quién es esa señora también blanca? Pues es Wendy Day, una de las figuras más importantes en el hip hop de los 90. Entre muchas otras cosas, creó una fundación para ayudar a raperos emergentes y que consiguiesen contratos discográficos justos. La tía era amiga hasta de Tupac. El caso es que Wendy reconoció que no le hizo ni caso porque los blancos no sabían rapear. Al final, por remordimiento de conciencia, acabó escuchando esa cinta y a partir de entonces su único objetivo fue conseguir un contrato para aquel rapero blanco. Y ¡oh, sorpresa! Se encontró con que nadie quería ficharlo. Like, I shopped him to every label. I had just done the Twisted deal, so the presidents at the labels knew who I was from the bidding war. All of them were
were nervous to sign a white rapper. There was a lot of attack on things that weren't considered authentic. Sure. And because Eminem was white and Vanilla Ice was white and Vanilla Ice wasn't seen as authentic, it made it very uncomfortable for labels to want to do a deal. Hasta tal punto le perjudicaba su color de piel que si os fijáis en Infinite no había nada que indicase que era blanco. Y más adelante en las cintas promocionales de Slim Shady EP tampoco. De hecho, esa era la famosa cinta del EP que escuchó Dre antes de ficharlo. Era la que Em repartía en sus eventos. Y es bien conocido que cuando Dre estaba decidido a ficharlo, nadie de su equipo quería que lo hiciese. My gut told me Eminem was the artist that I'm supposed to be working with right now. But I didn't know how many racists I had around me. That didn't want me to work with him simply because he was white. Didn't want me to sign him or anything like that. Everybody around me. My general manager had this 8x10 picture and was like, Dre, this boy's got blue eyes. What are we doing? Por cierto, si os interesa un vídeo más completo sobre todo lo que hizo Wendy Day por Eminem, 3.500 likes en este vídeo y lo tendréis. Este es un punto muy gracioso también, sobre todo teniendo en cuenta que cuando salió Infinite, las radios de Detroit recibieron órdenes de no poner su música cuando se enteraban de que era blanco. El propio DJ de la estación más importante lo reconoció. For me, for him being white, I didn't care. I would listen to it. He was cool with Bushman, but Bushman didn't have the say of what went on the air. Again, there, you had to be black to be on the air, and if you weren't, then you didn't get it, you got tossed aside. Y tú estarás pensando que eso solo le pasaba cuando no era famoso, y que cuando fichó por Dre fueron todos rosas y aplausos y besos en el culo. Pues no. Y es que tan solo una semana después de que Eminem se presentase al mundo con The Slim Shady LP, el editor jefe de la revista Billboard, el medio musical estadounidense más importante por aquel entonces, publicó en la tercera página de la revista, ojo, un artículo contra Eminem que decía cosas como que se aprovechaba de las miserias del mundo para hacer dinero, lo tachaba de machista, violador, homófobo, adicto y de todo, centrándose en dos canciones, Guilty Conscience y 97 Bonnie and Clyde. Al final del artículo decía abiertamente que en lugar de comprar el CD de Eminem, deberías comprar Respond, un álbum que era para ayudar a las mujeres que sufrían de violencia doméstica. Y eso lo decía uno de los hombres con más poder en la industria. ¡Tremendo apoyo, oiga! Esto es lo que le contestó Eminem a ese pájaro. To Timothy White, thanks for the ad. We didn't even have to pay for it. Timothy White gave me a free ad, and I want to thank him for that. And I also like his bow tie. It's a nice bow tie he had. Pero a ver, que eso no fue todo, ¿eh? Fueron incontables los críticos importantes que dijeron barbaridades sobre él. Por ejemplo, David Brown, de la revista Entertainment Weekly, dijo que la llegada de Eminem arruinaba todo el progreso que habían logrado Outkast y The Roots. El blog de rap más importante en aquel entonces dijo que se haría famoso, pero que los negros acabarían yendo contra él y contra los medios de comunicación racistas, que son los que le beneficiarían, y acabaría cancelado. Y encima luego, para rematar, Howard Stern, una de las personalidades radiofónicas más importantes, They made up this bio. You don't think he grew up in a black community? When did you start talking like a black guy? Like when you grew up there? So I think I sound like me, you know? You sound like you as a black guy. Dude, hey, you know what, man? You could talk like a black guy all you want. You do what you want. It's all good. It's all good. It's all good. You're brainwashed, dude. It's all. You want to love your father too. Yeah. It's all right if you want to cry. Go ahead. Don't be upset about it. But I swear, I used to be so good at English. It's the ecstasy, man. It just throws off your English. Y para quedarse más a gusto aún, cuando llegó el turno de las llamadas telefónicas al programa, dejaron pasar a gente que solo quería insultarlo. You know what time it is? What time is it? It's time for you to take this one-hit wonder, white trash. Oh, yeah? I just like to say, yo, Slim Shady, Yeah. you're a shower. You're a sucker. Come to Brooklyn whenever you want. You get smacked up for free. Yeah. Yo, Eminem. You gonna tell me I stand suck up for the too? white boy. What'd you say? Yeah, I'm standing up for the You're white a boy. spook, bro. Now, these people are idiots. What's wrong with these people, man? Pero insisto, no acaba ahí la cosa. Las dos revistas de rap más importantes del país intentaron directamente borrarlo del mapa. Primero la revista XXL, la cual antes de que se hiciese famoso, se negó a hacerle un reportaje diciéndole directamente que no iban a hacer ningún artículo sobre un rapero blanco. Y cuando llegó a la fama hicieron uno diciendo que se apropiaba de la cultura de los negros y que era miembro de cierto colectivo de capuchas blancas. Ya sabéis. Y unos años después, The Source hizo lo mismo de la mano de nuestro amigo el Vencino original. Y eso por no hablar de todos los intentos de cancelación que sufrió tanto por parte de colectivos como por los gobiernos de Estados Unidos, donde le dedicaron un día en el Senado, de Canadá, donde intentaron prohibir su entrada en el país antes de dar un show, o de Reino Unido, donde ya tenían pensado arrestarlo.
y de hecho casi lo arrestan. Después, todas las entrevistas eran iguales. Obvious question, and you probably asked this before, being a white rapper. How you feel about being categorized as the white rapper? Did you ever run into resistance? No. Well, I mean, because you're a white guy. And God. The stuff that matter. Oh my God, I'm white. When I first came out, I rarely read an interview where it wasn't talking about either something to do with me being white or something to do with me, the lyrical content. And nobody ever really said, this kid has got talent, this kid is, you know what I'm saying? It was always something dealing with the lyrical content or dealing with me being white, you know? Y todo esto era evidentemente por ser blanco, porque como bien dijo en varias entrevistas y canciones, no fue el primer rapero en decir las cosas que él decía. Other hip hop or rap artist uses or big or whatever, and there's no sense in acting brand new. I think it's the fact that we expect a white boy not to talk this way. Pero que sí, campeón, que tienes razón, que los medios lo hicieron triunfar. El único canal que sí que apostó por él a ciegas fue MTV, y después de ver el éxito que estaba teniendo entre los jóvenes, el resto de los medios no tuvieron más remedio que ponerse de rodillas y hasta la tráquea. Y yo me pregunto cómo de frito tienes que tener el cerebro para decir esto. Muchos hasta usan frases de White America o Without Me para decir que incluso Em lo reconoce. Lo que se olvidan mencionar es el resto de la letra, claro. Evidentemente ser blanco le ayudó a vender porque conectó con adolescentes y jóvenes blancos que se sentían como él. Porque por si no lo sabíais, también existen blancos pobres y que tienen vidas de mierda. What's interesting about him is that, you know, the invisible class of people in American society is the quote-unquote PWT, poor white trash. And he's kind of spoke to that class of folks in American society, which has always been invisible, because when we think about poverty in America, we see brothers and sisters in the projects. We never go to Eastern Kentucky. We never go to West Virginia. We never seriously talk about those trailer parks. But when folks are trying to deny that these folks exist politically, right, it becomes a problem when someone like Eminem becomes apparent. Y ¡oh, sorpresa! Por aquel entonces los blancos ya empezaban a ser los mayores consumidores de hip hop. No es que comprasen CDs de Eminem solo porque era blanco, sino porque, repito, ya eran los mayores consumidores de hip hop. Up in Smoke Tour at the Meadowlands 2 weeks ago with Dr. Dre, Eminem, and all our other favorite LA people. The crowd was a sellout crowd of about 20,000 people, of which 19,000, 18,000 were white. And that's the gangster thing. And everyone says, well, white kids are into the gangster thing, black pathology. But this week at Roseland, where we had the more progressive wing, Common, Talib Kweli, De La Soul, Pharoah Monch, all these people were there at Roseland. It was, if not more white than the Dr. Dre show. With a person like Eminem, he first became popular because black teenagers said, this guy is cool, this guy is real, he's not Vanilla Ice. And at that point, white teenagers came into the party, or they felt they could come into the party because they felt black teenagers would validate it. I think it's a critical difference between what is targeted toward white teenagers and what is embraced by white teenagers. I don't see much difference between Eminem and the music that Dr. Dre is making now with the Marshall Mathers LP versus what he was doing with The Chronic. It's the same sort of thing, MCs with tremendous skill. Por cierto, cuando Em llegó a la fama en una de sus primeras giras, se dedicaron a tirarle cosas y fue Ice-T el que tuvo que pedir respeto para él. The white kids used to throw shit at Eminem. Really? Oh yeah, they were really rude to Eminem early in the game. White kids didn't feel like they could throw shit at me because it would be racist. But when he got up there, they was going in on him hard. I'm proud to stand with my man Eminem. Come here, Em. Yeah. This is what's going on right now, motherfucker. Obviando estas dos cosas, si solo vende porque es blanco, ¿podría alguien por favor decirme otro rapero blanco que haya logrado la centésima parte del éxito de Eminem? No podría. Solamente hace falta mirar los números y eso sí que no mienten. Normalmente cuando das este argumento te dicen, pero es que él tenía detrás a Dr. Dre. Vale, muy bien, te lo podría comprar si no fuese porque, viendo el éxito de Eminem, Jimmy Iovine intentó repetir la fórmula de rapero blanco. Y en 2001 fichó a Bubba Sparxxx para Interscope y lo dejó de la mano de Timbaland, el cual posiblemente era, junto a Dre, el productor más importante por aquel entonces. ¿Hace falta que os diga lo que pasó con Bubba?
Pues se convirtió en un one hit wonder con su single Ugly, en cuyo vídeo salía Bizarre, por cierto. Su primer álbum vendió 500.000 de copias y de los siguientes ni siquiera hay cifras. El propio Bubba reconoció que fue un fracaso intentando ser el segundo Eminem. Interscope as a label took things for granted because of the success Eminem had. They thought it was going to come automatically to me. You know, this is something that Tim and I have discussed too. Yeah, I failed to live up to being the second coming of Eminem. Y este era el segundo rapero blanco más exitoso por aquel entonces. Pero no se te olvide que Eminem solo vende por ser blanco,